buenos días a todos. Muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Yo efectivamente soy Víctor García Nebreda, lo de Gran les he gustado porque es amigo mío. Y bueno, vamos a intentar entrar lo más rápido posible para que podamos pues debatir un poco de lo que se trata fundamentalmente e intentar en todos estos puntos que vamos a tocar pues que a ver si nos damos un poco de luz a todas estas. La primera mesa que vamos a tocar es las energías del futuro y para esto pues tenemos a unos ponentes muy competentes a los que, si os parece, voy a ir presentando de uno en uno y de paso le hago la primera pregunta y así vamos siguiendo. Entonces, como tengo aquí a Inés Cardenal, la primera. Inés es directora de Comunicaciones Intolerables en AOP, la Asociación de Petroleros, y es la portavoz de la Plataforma para los Combustibles Renovables. Entonces, la primera pregunta, Inés, es ¿qué es la plataforma y por qué consideras que es importante que exista esta plataforma para los sectores? Muchas gracias, Víctor. Muchísimas gracias por invitarme a participar hoy. Encantada. Pues mira, la Plataforma para los Combustibles Renovables nace en 2021. En este momento somos 29 asociaciones de todo tipo. Representamos a 348.000 empresas, desde multinacionales hasta autónomos, y a más de 5,7 millones de trabajadores, ¿no? Y estamos representados pues tanto los fabricantes, distribuidores, almacenistas de combustibles renovables, como todos los sectores que nos van a necesitar para descarbonizarse, pasando por el sector de la automoción, transporte de carretera, pesado, viajeros, aviación, marítimo. ¿Y por qué nace? Pues nace porque creemos que la regulación española y europea han confundido el objetivo. El objetivo no es electrificar, el objetivo, como perfectamente nos han explicado, es la neutralidad de emisiones en 2050, y creemos que para esa neutralidad de emisiones pues hay muchos caminos posibles, ¿no? Y estamos convencidos de que con la electrificación ni se va a llegar a todo, pero incluso aunque se pudiese llegar, que como digo no es posible, pues creemos que teniendo en cuenta todas las alternativas, la transición va a ser más justa, más eficiente y más inclusiva. Porque los combustibles renovables tienen ventajas muy claras que, por ejemplo, pueden empezar a descarbonizar ya de manera progresiva e inmediata. ¿Por qué? Porque son compatibles con la infraestructura actual, tanto de distribución como de almacenamiento de los combustibles líquidos, como con el parque automovilístico actual. Y, por tanto, como digo, permiten ir descarbonizando progresivamente. Y ofrecen una alternativa a sectores que no van a poder electrificarse, pero incluso a sectores que, pudiendo electrificarse, pues a lo mejor la electrificación no es la solución. Nuestra teoría, nuestra filosofía es que hay que adaptarse a las necesidades de los sectores y de los clientes, que no hay que prohibir ninguna tecnología, que hay que dejar que todas se complementen. Esto no es una guerra entre tecnologías. Nuestras compañías asociadas, por ejemplo, en AOP, van a ser claves en la electrificación, van a desplegar puntos de recarga, ya han empezado a desplegar puntos de recarga en las estaciones de servicio, pero además son ya compañías multienergéticas que están presentes en todos los modos de suministro de energía. Por tanto, neutralidad tecnológica, la tan denostada neutralidad tecnológica, para que en cada caso se utilice la alternativa que sea más eficiente para cumplir el objetivo común, que quiero recalcar que es un objetivo con el que estamos absolutamente comprometidos todas las asociaciones de la plataforma. Pues muchas gracias Inés. Creo que nos has dado una explicación concreta. Antes de que se me olvide, que me hablara Gustavo, tenéis unos papelitos para, si queréis hacer alguna pregunta, y la vais pasando. Hay una persona que os la recogerá, Alex, y luego al final pues intentaremos dar paso a estas preguntas. Francisco Laverón Simavilla lleva más de 25 años en Iberdrola, actualmente responsable de Perspectiva Energética y Políticas, donde analiza tendencias sectoriales y tecnológicas de energía y los usos que tienen las energías. Además, representa a Iberdrola en varios organismos internacionales, como International Transport Forum, el Crucero o el ID100 del Climate Group. Una pregunta, Iberdrola realmente lleva mucho tiempo defendiendo que el futuro de la movilidad son los vehículos eléctricos. ¿Por qué tenéis esto tan claro en Iberdrola? Víctor, pues muchas gracias. Muchas gracias también a los organizadores por estar aquí. La verdad es que es un placer. Yo conocía la universidad por dentro y la verdad es que me ha encantado.
A ver, ¿por qué Iberdrola defendemos la movilidad eléctrica? Bueno, aparte de que somos una empresa eléctrica y evidentemente es negocio para nosotros, pues por varios objetivos, digamos, de política, ¿no? de interés social. El primero, como dice Inés, es el tema de las emisiones de CO2. O sea, tenemos un grave problema de cambio climático. La Unión Europea se ha comprometido a que en 2050 va a ser el primer continente neutro en carbono, y la única manera de reducir las emisiones de CO2 de una manera directa y rápida es con vehículos sin emisiones, con vehículos, digamos, con energías renovables. Pero el CO2 no es el único objetivo. Hay otro objetivo que es muy importante, que es la contaminación. Entonces, cualquier cosa que queme algo emite contaminación, emite partículas, emite óxidos de nitrógeno, emite sustancias que son nocivas y que en el mundo matan 6 y pico millones de personas al año, en Europa 300 y pico mil y en Europa 20 y tantos, y en España 20 y tantos mil. Entonces, esa contaminación del aire, básicamente, el origen es la quema de combustibles fósiles de dos vías. Primero, las grandes instalaciones de combustión, que básicamente son o centrales que queman sobre todo carbón o industrias que queman también combustibles fósiles, o el transporte. Entonces, en España no tenemos una industria especialmente pesada, mucho menos basada en carbón. El sector eléctrico prácticamente no quema carbón, y entonces esos 20 y tantos mil muertes prematuras al año, pues básicamente el origen es la contaminación que emite el transporte, y sobre todo en las ciudades, que es donde está la gente, que es donde hay más densidad de tráfico. El tercer objetivo, que también es objetivo de política climática en la Unión Europea, es la eficiencia energética. Y es lo mismo, o sea, es decir, cualquier motor que queme algo son tremendamente ineficientes. Entonces, un motor de combustión interna pues tiene una eficiencia de 20 y tantos %, un vehículo eléctrico tiene una eficiencia de un 70 y tantos %, prácticamente un 80%. Entonces, cuando cambiamos, simplemente por cambiar de combustible fósil a vehículo eléctrico, la energía que se utiliza se divide prácticamente por 3 o por 4. Y el último, que yo creo que es el que yo creo que es menos evidente, es el tema de costes. O sea, hoy en día un vehículo eléctrico es más caro que un vehículo de combustión interna. Viendo la progresión que están llevando y que van a llevar las baterías, en 2 o 3 años ya vamos a empezar a ver vehículos eléctricos que igualen en precio y a futuro, que van a ser más baratos que los coches térmicos por la propia evolución de los costes de las baterías. Y aparte porque un vehículo eléctrico es muchísimo más sencillo de hacer que un vehículo de combustión. Y luego está el tema del uso. Entonces, gracias a la eficiencia energética, el coste de utilizar un coche eléctrico es muchísimo más bajo que un coche térmico. O sea, un taxista hoy en día, por ejemplo, en Madrid se ahorra 7 o 8 mil euros al año en energía, y eso lo están diciendo ellos. Entonces, y el tema del coste adicionalmente es por un tema, digamos, también de política industrial, porque el Green Deal europeo no es una política medioambiental, es una política de crecimiento industrial. Entonces, España es el segundo fabricante de Europa en fabricación de coches, el octavo del mundo, no sé si el octavo o el noveno ahora, porque estamos ahí compitiendo, pero un país que es una potencia en fabricación de vehículos eléctricos, lo que no puede hacer es ignorar que de aquí a 10, 15, 20 años lo único que sabe vender son coches eléctricos. Entonces, si queremos seguir siendo una potencia en fabricación de coches a nivel europeo y a nivel nacional, nos tenemos que pasar rápidamente a la fabricación de vehículos eléctricos, o si no, otros países que ya lo han hecho nos van a comer. Si os pido un poco para intentar que haya más preguntas y más cosas, la mayor brevedad posible. Siguiendo el orden está Miguel Ángel Castro Pérez, es profesional con casi 20 años de experiencia en desarrollo de negocio en el sector energético, ha trabajado en empresas como VDP, Nagas, y actualmente es responsable de desarrollo de negocio comercial Mobility en Scale Gas de Nagas. La pregunta, así para introducir, es: ¿piensas que los combustibles gaseosos tienen un sitio en la movilidad del futuro? ¿Y cuáles de ellos? ¿El hidrógeno, el biogás, el gas natural, comprimido, licuado?
Muy bien, muchas gracias, Víctor. Bueno, ya lo comentaba Inés, ¿no? Yo creo que lamentablemente para el propio proceso de descarbonización se tiende a asimilar descarbonización con electrificación, ¿no? Y doy varios datos. España creo que tiene el segundo parque móvil más antiguo de toda Europa. El coche más vendido en España actualmente es un coche diésel de más de 15 años y por cada 3 coches que se compran o se venden en España, creo que solo uno es nuevo, ¿no? Con lo cual, el proceso de descarbonización en España yo creo que no se está consiguiendo, ¿no? Nosotros entendemos que, a la vista está, yo creo que hay ya cierto consenso, que la electricidad no va a poder ocupar toda la tarta de movilidad, ¿no? Y en esos segmentos que llamamos de difícil electrificación es donde los combustibles renovables van a tener su cabida, ¿no? De entre todos ellos, pues tenemos combustibles renovables líquidos y tenemos combustibles renovables de origen gaseoso, ¿no? Ya sea el gas natural de origen fósil o renovable y el hidrógeno, ¿no? que vendrá o que ya está viniendo, ¿no? Y es donde entendemos que efectivamente en esos segmentos sí que los combustibles alternativos gaseosos tendrán cabida, ¿no? Para nosotros, yo creo que básicamente pues, el segmento de transporte de vehículos, de transporte pesado de mercancías o de viajeros, ¿no? Es un segmento de muy difícil electrificación, o incluso lo que puede ser el segmento de uso intensivo en el ámbito urbano, ¿no? Por ejemplo, nosotros dentro de Skillgas pusimos en funcionamiento lo que fue la primera hidrogenera de España de suministro a 700 bares, que tiene ya más de 3 años de operación, y desde hace año y medio estamos suministrando hidrógeno a 4 vehículos de Cabify que están circulando por las calles de Madrid en las mismas condiciones que el resto de vehículos de la flota. Cabify ya ha probado el hidrógeno y lo está probando en comparación con otras tecnologías porque tienen un mix muy variado, entre ellos vehículos eléctricos, y le encaja muy bien. Le encaja muy bien porque ellos le dan un uso como muy intensivo a ese vehículo y ahí el vehículo eléctrico, por ejemplo, por los tiempos de recarga, además, pues no es capaz de alcanzar los TCOs que se alcanzan con el hidrógeno, ¿no? Con lo cual, nuestra respuesta es que sí, efectivamente, que los combustibles alternativos gaseosos tendrán cabida en esos segmentos de difícil electrificación. Quizás no lo estamos viendo de forma muy evidente. Yo creo que a día de hoy el driver básicamente es el del coste, ¿no? El de entrada en ese tipo de combustibles, pero ya lo estábamos viendo antes, ¿no? En 2027 el sector del transporte entra en el comercio de derechos de emisión, ¿eh? Y se está topando, quizás no es un verbo que debiera utilizar, pero todos lo entendemos, ¿no? Se está topando la tonelada en los 2 primeros años, ¿no? A 45 euros, ¿no? De precio. Eso para un camión de transporte pesado de mercancías a nivel nacional pues va a implicar el coste de unos 5.000 euros anuales de emisiones de CO2, ¿vale? Con lo cual ahí efectivamente ya veremos cómo, a pesar de que otros combustibles alternativos puedan ser caros actualmente, quizás en el futuro ya no lo sean tanto. Muchas gracias. Y para finalizar esta primera ronda tenemos a Caterina Tormo Domenech del Instituto Tecnológico de la Energía. Es ingeniera en Organización Industrial e Ingeniería Técnica Industrial, especialización en electrónica industrial. Actualmente es responsable técnica de la línea de movilidad del Instituto, con más de 12 años de experiencia en proyectos de I+D+I relacionados con energía, el mercado eléctrico, movilidad sostenible, redes de futuro, y experta en OCPP. Entonces, precisamente en este contexto de experta, la transición energética, ¿cómo creéis que se puede garantizar la interoperabilidad y la infraestructura necesaria para dar soporte al futuro de una movilidad que sea sostenible? Muchas gracias por la invitación a la mesa. Pues desde el Instituto Tecnológico de la Energía no concebimos esa interoperabilidad si no hay una estandarización que la acompañe. Es decir, para tú poder tener activos energéticos que sean interoperables, necesitas que haya una estandarización. Lógicamente, cada una en su ámbito. Pues OCPP, OZPI, OpenADR, EBUS, el estándar que sea y el estándar por el que se apueste, pero hay que estandarizar. ¿Qué nos está ocurriendo? ¿Qué vemos desde el Instituto Tecnológico? Pues porque, bueno, como sabéis, nosotros trabajamos toda la cadena de valor energética, tanto hidrógeno, baterías, vehículo eléctrico, estaciones de recarga, sistemas de gestión central, MS. Pero vemos muy importante uno de los problemas en los que nos estamos encontrando, y es que hay muchos fabricantes, por ejemplo, de estaciones de recarga que dicen hablar OCPP, al igual que hay muchos sistemas centrales que dicen hablar OCPP. Y lo que ocurre es que no hablan OCPP, sino que, perdonadme la expresión, chapurrean OCPP.
¿Qué ocurre con eso? Que al final el fabricante, para integrarse con un sistema central, necesita hacer un desarrollo a medida. No es escalable, no es sostenible. Igual que sistemas centrales que necesitan hacer un desarrollo a medida para cada fabricante de estación de recarga que dice hablar OCPP. Tampoco es escalable y tampoco es sostenible. ¿Qué fomentamos desde el instituto? Pues esa parte de estandarización, es decir, cumple con el protocolo a nivel normativo para todos poder hablar el mismo idioma para que eso sea realmente interoperable. La segunda parte que me comentabas, ¿no? Del tema de la infraestructura. ¿Qué ocurre? Que si el día de mañana se espera ese despliegue masivo de estaciones de recarga, en este caso de vehículo eléctrico, la red va a tener un problema. O tú vas a querer explotar esas estaciones de una manera diferente. No es lo mismo una persona con una estación de recarga en su casa, que al final yo llego, pongo a cargar el vehículo y a lo mejor no quiero que se ponga a cargar hasta las 2 de la mañana, que es cuando la energía es más barata. Necesitas primero tener esa estandarización del protocolo y luego tener ese sistema central o ese concepto, ¿no? Que se habla también ahora mucho de recarga inteligente, smart charging. ¿Para qué? Para poder perfilar esas cargas de vehículo eléctrico y que sea lo más óptimo posible. En el caso, por ejemplo, de un parking, pues además de que el usuario tenga la recarga más barata, querrás maximizar el uso de esa estación. Al final, no nos olvidemos que todo el mundo quiere ganar dinero. Entonces, ese propietario de esa infraestructura va a querer que cuanto más uso se le dé a esa estación, mejor, sin sobrepasar ni la potencia contratada, evitando picos de cara a la DSO, etcétera. Entonces, vemos dos puntos clave. La estandarización, que no hay interoperabilidad sin estandarización, y esa parte de gestionabilidad. Muchas gracias. Evidentemente la estandarización es un problema bestial para todo esto. Sí. A partir de aquí, a mí me gustaría que hiciéramos un debate un poco más abierto, ¿no? Yo os voy a proponer unas preguntas y las contestáis. Os ruego brevedad para poder intervenir todos, pero vamos, que si pensáis que queréis intervenir, no hace falta que me pida permiso, cogéis el micrófono e intervenís. Yo la primera pregunta que quería hacer un poco para aclararlos todos es: los objetivos de la Unión Europea es que en 2050 haya emisiones netas cero. No dice emisiones cero, dice emisiones netas cero. Entonces, quería que me explicarais, quien queráis de vosotros, ¿qué significa emisiones netas cero? Víctor, antes puedo volver un poco a algunos temas que se han tocado, perdona. A ver, yo creo que lo he dicho al principio, es que yo creo que plantear la transición como una guerra entre tecnologías nos va a llevar al fracaso. Decía Francisco algunas ventajas indudables del vehículo eléctrico. Yo, si queréis, os hablo de ventajas indudables de los combustibles líquidos, como su densidad energética, que es inigualable. Pero es que creo que ese no es el punto. O sea, yo creo que habrá que ver en cada caso cuál es la más eficiente. Y la realidad es la que decía Miguel Ángel, es que apostar solo por la electrificación lo que está haciendo es retrasar la descarbonización del sector del transporte. Decía, el parque uno de los parques más envejecidos, sí, más de 14 años de antigüedad. El consumidor no sabe qué comprarse. A lo mejor se iguala en costes. Yo no digo que no pase eso en el futuro, pero la realidad es que es muy preocupante que el coche más vendido sea el de más de 15 años. Si hablamos de costes, evidentemente que hoy comprarse un vehículo eléctrico en el coste energético es más barato después, porque no paga el impuesto especial que paga el carburante. Se está produciendo la gran incongruencia de que hoy en España ya se están distribuyendo, comercializando combustibles 100% renovables que pagan el mismo impuesto especial que si fuesen fósiles. Es que no tiene ningún sentido. O sea, ¿qué incentivo le estás dando al consumidor para que cambie a un combustible renovable? Por supuesto, podemos hablar de contaminación, un objetivo con el que estamos absolutamente comprometidos también. Es que estamos comparando una vez más motores antiguos con motores nuevos. Los motores nuevos han reducido drásticamente los niveles de NOx de partículas, que por cierto un vehículo eléctrico también emite partículas. Es que al final la realidad es que el vehículo cero emisiones no existe, que es otra de las cosas que se han instaurado en nuestro imaginario, y es que no hay ninguna solución perfecta.
Y ahora que... Sí, vamos a... vamos a la pregunta de Víctor. Antes sí que me gustaría matizar un poco por complementar lo que estabas comentando, que desde el Instituto Tecnológico también vemos que al final cada uno tiene su hueco, cada tecnología tiene su hueco. No todo pasa por electrificar, por supuesto que no. O sea, porque al final un camión eléctrico a lo mejor no es la solución. Necesitas irte al hidrógeno, necesitas irte a otro vector energético. Entonces, cada tecnología va a tener su camino. Perfecto. Te doy la palabra, pero si podemos cerrar esta y pasamos a otro. Adelante, lo que quieras, por supuesto. Yo es que diría muchas cosas, pero no voy a decir muchas. A ver, yo solo quiero decir 2 palabras respecto a la neutralidad tecnológica. A ver, todo el mundo estamos de acuerdo con la neutralidad tecnológica como principio general. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Pues que la neutralidad tecnológica tiene sus aplicaciones y tiene sus excepciones. Entonces, no vamos a apostar por la neutralidad tecnológica porque no sabemos qué va a pasar. Pues resulta que China está apostando por la movilidad eléctrica y se va a comer toda la fabricación de vehículos del mundo como no nos espabilemos. Entonces, si no apostamos por la movilidad eléctrica, vamos a perder la mayor industria que tenemos en Europa y una de las mayores industrias que tenemos en España. Entonces, decir que no vamos a apostar creo que es un problema estratégico importante. La OCDE tiene un organismo de estudios de transporte y que hace recomendaciones para los países. Hace 3 meses acaba de sacar un informe para camiones, porque en movilidad de coches, o sea, Toyota, que es el gran defensor del hidrógeno, ya ha dicho que no va a fabricar coches de hidrógeno porque no son rentables y porque nadie los compra. Entonces, el ITF, que es el organismo de la OCDE, acaba de sacar un informe sobre la descarbonización de los camiones en Europa. Y entonces lo que dice es que el principio de neutralidad tecnológica aquí no vale porque primero, no tienes un único objetivo, tienes varios. Tienes CO2, tienes contaminación, etcétera. Y luego además lo que dice es que cuando tienes un problema de tiempo, no puedes esperar a que el mercado dentro de 20 años diga, uy, pues es verdad, resulta que son no sé qué tipo de coche u otro. Y entonces la OCDE, la recomendación que hace a todos los países de la OCDE, a todos los gobiernos, es, oye, cuando los recursos públicos son escasos y sabemos que va a haber una tecnología, porque ya vemos que los coches eléctricos son los coches que se van a fabricar de aquí a 15 años, porque además lo están diciendo los propios fabricantes de coches. Entonces lo que dice el ITF es decir, oye, los recursos que son escasos no los dediques a promover 7 tipos distintos de movilidad, concéntralos porque si no los vas a perder. Bien. Bueno, emisiones netas cero son las que son cero del pozo a la rueda, porque parece que no interesaba mucho la pregunta. Sí, porque no es solo lo que sale del tubo de escape, es decir, es todo el proceso que dé cero, ¿no? Quizá lo de Europa y la fabricación de coches y que nos coma el mercado chino sería un tema que tendría que haber pensado Europa antes de empezar esto. No, pero bueno, ya lo ha empezado y efectivamente hay otro problema, y no vas a perder, no quiero entrar en el debate, pero los chinos son los primeros consumidores de carbón del mundo para hacer energía eléctrica. Pasamos a otro problema que va aquí, ¿no? O sea, es decir, el coche eléctrico se está apostando muchísimo por el coche eléctrico, tiene su sentido y además tendrá creo, un mercado importante en el futuro. No creo que sea al 100%, pero tendrá un mercado importante. Pero a día de hoy, la verdad es que desde 2021 a 2023, 21, 22 y 23, se han vendido 127.000 eléctricos puros y 127.000 híbridos enchufables. El híbrido enchufable es un motor de combustión. O sea, si desaparece la combustión, desaparece el híbrido enchufable. Luego son 127.000 unidades. De enero y febrero de este año llevamos 8.400 vehículos eléctricos vendidos. Es decir, llegar a los objetivos de 5 millones en 2030 hoy en día parece absolutamente irrealizable. ¿Por qué pensáis que, aparte de los asuntos económicos que se han hablado y tal, esto además se le ha metido mucho dinero, se ha metido mucha subvención, mucha ayuda, mucha concienciación? ¿Por qué pensáis realmente que esto pues ha fracasado? Es decir, la política de implantar el vehículo eléctrico ha fracasado. El vehículo eléctrico más vendido, antes decíamos que el nuevo más vendido es un coche de 13.000 euros, un Dacia, y los dos más vendidos eléctricos son los dos Teslas, ¿no? Entonces, ¿por qué pensáis que esto ha fracasado y qué pensáis que se podría hacer para que no fracasara? Si a lo mejor hacerlo compatible con otras tecnologías o simplemente cambiar lo que se está haciendo ahora. Muy rápido.
es que al final estás empujando a una tecnología que no resuelve las necesidades de todo el mundo. Entonces, si el motor de combustión puede ser igual de climáticamente neutro si utiliza combustibles renovables que un vehículo eléctrico, ¿por qué tienes que imponer una tecnología? Decía Francisco, Europa es líder en la industria de automoción, sí, en motor de combustión, y lo vamos a tirar. Y es que los chinos, pues mira, ya se nos han adelantado, entonces a lo mejor lo que hay que hacer es aprovechar nuestra industria de motor de combustión interna, que tiene todavía muchísimo recorrido, que funcione con combustibles 100% renovables y que se complemente, por supuesto, con vehículo eléctrico fabricado también en Europa. Pero, ¿por qué vas a desdeñar una tecnología desde hoy? Entonces, claro, ¿por qué fracasa? Porque estás imponiendo una tecnología que no resuelve las necesidades de todo el mundo. Creo que hay un punto importante también que es la desinformación. No toda la gente, quiero decir, hay mucha gente que se compraría un coche eléctrico pero no se lo compra por desinformación. Es que no sé de dónde hay puntos de carga, es que no sé cómo cargar, es que a mí me dicen que la batería me va a durar muy poco, es que el coche no va a durar, es que si no tengo la batería de renting. O sea, se ha hecho también mucha mala propaganda de los coches eléctricos. Y luego hay otro problema que es, o sea, volviendo a estandarización. Las estaciones de recarga. Actualmente hay un parque de estaciones de recarga X y un porcentaje muy elevado no funciona, no hay un mantenimiento detrás. Han puesto un poste de estación de recarga y ahí lo han dejado. ¿Qué pasa? Que el primero que se compra un coche eléctrico va contando esa propaganda al resto y los dos dicen, para ir a un sitio no poder cargar. Oye, súper rápido. El tema de la estandarización creo que es uno de los problemas del sector y que los operadores de puntos de recarga deberíamos hacer una reflexión importante. Yo voy a, Caterina, una cosa que has dicho tú que creo que es muy importante. O sea, España en este tema es un país desinformado. O sea, en España estamos claramente a la cola de movilidad eléctrica. Portugal, nosotros tenemos más o menos un 12% de coches eléctricos incluidos enchufables, o sea, híbridos y puros. Portugal vende el doble. O sea, no es un problema de renta, no es un problema de que no se pueda funcionar. O sea, Noruega, que ha dado muchísimo dinero y es un país que lo ha desarrollado a base de subvenciones, prácticamente todos los coches que se venden son eléctricos y enchufables cada vez menos, o sea, híbridos y enchufables cada vez menos. Tú has dicho que en España, en España el vehículo más vendido es que, ¿sabéis cuál es el vehículo más vendido en Europa? De todos, el Tesla Modelo Y. ¿Y sabéis cuál es el modelo más vendido en el mundo en el 2023? En el mundo de todos los coches, no estamos hablando solo de eléctricos, el Tesla Model Y. Entonces, si en Europa el modelo más vendido el año pasado entre todos los modelos de coches es un eléctrico, y si en Noruega problema. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, los esquemas de subvenciones son desastrosos en España, porque hay una mala información en España, que yo hablo, veo mucho el tema internacional. En España la desinformación claramente es muchísimo más exagerada que en el resto de los países europeos. Sí, eso es un dato sorprendente el que has dado, porque claro, hablas del mundo. América Latina, África, muchas partes de Asia, no sé si compran muchos Teslas. El más vendido en el mundo, en Europa y en Europa y en el mundo. Yo creo que nadie de los que estamos aquí nos estamos oponiendo al vehículo eléctrico. No. Tan solo lo único que estamos diciendo es que hay segmentos de movilidad a los que no bien. Yo creo que el vehículo eléctrico tiene que estar ahí. Es muy, muy importante que esté, junto con otras tecnologías. Pero bueno, precisamente, vosotros tenéis proyectos de hidrógeno y tal. El hidrógeno, se ha hablado mucho de hidrógeno. Realmente sí que es una tecnología que nos queda mucho recorrido. ¿Qué tiempos barajáis en que pueda haber realmente una movilidad de hidrógeno? No una economía de hidrógeno, que creo que eso es indudable que llegaremos, pero una movilidad de hidrógeno. Sin duda. Precisamente, ¿no? Hablando del vehículo de hidrógeno, es un vehículo eléctrico, sí. A todos los efectos, ¿vale? Quizás con una serie de ventajas adicionales, ¿no? Algún otro inconveniente también, por supuesto. Efectivamente, nosotros vemos que el hidrógeno presenta ya una cierta madurez comercial, pero evidentemente no es una tecnología con la que podamos contar a corto y medio plazo, ¿no? Desde un punto de vista de penetración evidente en el mercado, ¿no? Hay experiencias y habría nichos concretos en los cuales veremos desarrollos a nivel de hidrógeno sin duda ya de forma inmediata. Por ejemplo, lo estamos viendo en el segmento de movilidad urbana, ¿no? Comentaba antes la experiencia de Cabify y llevan ya año y medio funcionando
con vehículos, con 4 vehículos de hidrógeno, ¿no? Y estamos trabajando en un proyecto de incremento del número de vehículos en su flota, ¿vale? Hay segmentos, sobre todo específicamente es el del urbano, donde sí que ahí no se habla tanto de descarbonización, sino de cero emisiones, ¿no? Y es donde otras tecnologías quizás efectivamente no llegan. En un uso intensivo, como puede ser este, pues el hidrógeno sin duda alcanza las expectativas de uso. Ese es el punto, ¿no? Con lo cual veremos sin duda propiciado también por todos los desarrollos regulatorios, el paquete Fit for 55, que se acaba de comentar también, la hoja de ruta del hidrógeno, el marco de acción nacional, que se espera se publique a finales de este año, que vamos a ver un poco por dónde sale, ¿no? Pero a día de hoy la hoja de ruta ya define que en 2030 tiene que haber en España entre 100 y 150 estaciones de servicio de hidrógeno. Evidentemente es un objetivo lanzado hace unos años, muy ambicioso, que sin duda no se va a cumplir, pero el marco de acción nacional, aparte de reajustar ese objetivo, debería ya también implementar todas las medidas, todas las herramientas encaminadas a conseguir finalmente ese objetivo, ¿no? Con lo cual yo creo que el horizonte 2030, sin duda, yo creo que es el objetivo, ¿no?, que tiene el sector del hidrógeno en movilidad para empezar ya a tener una cierta evidencia, ¿no? Muchas gracias. Caterina, hay un grupo de trabajo que es el GETIRBE, ¿verdad? Que es un grupo de trabajo de impulso de la recarga de vehículos eléctricos. Se inauguró hace un par de años o 3. Estaba muy bien, pero bueno, realmente está parado, ¿no? ¿Qué habría? Antes he dicho una cosa muy interesante, que estamos sufriendo todos los que intentamos poner puestos de recarga, y es que tardas año y pico en poner un poste y luego pues, te funciona o no funciona. En fin, hay pocos y funcionan, pues funcionan 40% como mucho. ¿Qué crees que se debería cambiar o qué se debe hacer para que haya una normativa que resulte mucho más fácil poner un puesto de recarga? Primero, creo que el tema del despliegue de las estaciones de recarga se debería de acelerar a nivel administrativo. No puede ser que se tarde tantísimo en poner un punto de recarga. Y luego, volviendo a lo que he comentado al principio, estandarizar. O sea, si tú al final tienes una estación que es interoperable y gestionable, te va a ser muchísimo más fácil realizar ese mantenimiento. Vas a saber, incluso ahora con el IA, ¿no? Vas a saber mantenimiento predictivo de la propia estación, cuándo te va a fallar, el uso que se le da. Luego incluso ya hay algunas empresas que se están hasta planteando, porque sí que tienen ese paso primero, del uso que se le está dando a las estaciones, porque sabéis que hay estaciones en vía urbana que estás en el centro de la ciudad. Pues bueno, yo tengo un coche eléctrico, voy, lo tengo al 95%, lo dejo cargando y aparco todo el día. Quiero decir, todo pasa por estandarizar y comunicar, y estamos ya en la era de digitalización, que creo que es algo que se da como por sentado, y la triste realidad es que no es así, que hay muchas estaciones que se han puesto y no hay un mantenimiento detrás. Por lo que sea, me imagino que será porque se han dado ayudas iniciales a el despliegue de infraestructura, pero luego no hay nadie que mantenga la infraestructura. No ven claro un modelo de negocio detrás, tarificar el tema de la recarga. Bueno, como ya me ha dado un toque Gustavo, vamos a ir terminando. Sí que hay una pregunta también con respecto a los renovables que también se hace mucha gente, ¿no? Y es, vale, hablamos de renovables, es verdad que una parte de bios ya está entrando en los coches desde hace años, en lo que echamos como gasolina o gasóleo, pero realmente, ¿qué posibilidades reales hay ahora mismo de producir esto a una escala que realmente sirva para el mercado automovilístico? Y si realmente tenemos, aunque esto viene fundamentalmente de residuos y tal, si tenemos materia prima para fabricar esos combustibles, ¿no? No hablo de los sintéticos. No, sí, te he entendido, sí. Bueno, ¿qué capacidad hay de fabricarlos? Muchísima. El problema, el principal escollo que tenemos es regulatorio. O sea, al final la señal que se está dando a la industria en España es no apostamos por esta alternativa porque se quieren reservar solo aquellos usos no electrificables, como puede ser aviación o marítimo. ¿Cuál es el problema? Que no, las miles de millones de euros que hay que invertir para transformar el sistema de refino español, que por cierto es el más flexible y competitivo de la Unión Europea, y no porque sí, sino porque las empresas españolas han invertido miles de millones de euros para que sea así, pues si se reservan solo aviación y marítimo, pues probablemente esta inversión no merece la pena. Entonces, principal barrera es regulatoria, porque la capacidad técnica la tenemos. Como digo, ya se están comercializando combustibles 100% renovables.
Y lo que decías es muy importante, porque normalmente se dice es que no hay materia prima suficiente. Bueno, pues eso está resuelto. Imperial College de Londres hizo un informe hace 2 años aproximadamente o 3 que dice que hay materia prima en Europa de sobra porque como siempre lo estamos planteando en convivencia con el coche eléctrico, pues hay materia prima de sobra. Como dices, fundamentalmente a partir de residuos. España está entre los 4 países europeos con más materia prima agrícola y forestal para fabricar este tipo de combustibles, lo que presenta una oportunidad sin precedentes encima para otra de las grandes palancas de los objetivos climáticos y de sostenibilidad, que es la economía circular. Podemos integrar la industria, insisto, la industria de refino más competitiva de Europa, con el otro gran reto que tenemos, que es la España vaciada. Por tanto, sí, hay materia prima de sobra, residuos agrícolas, forestales, residuos urbanos, residuos plásticos. Ese no va a ser el problema. El problema es que la regulación no está acompañando. Bueno, pues, un poco por sí, complementar, sí, porque yo por creo que supuesto. el reto que se nos presenta es quizás de timing, ¿no? De tiempos. Al final, el 2027 es cuando el sector del transporte va a entrar en el comercio de derechos de emisión. Nosotros sí que vemos tensiones en ese momento, ¿no? Y encarecimiento de precios, sin duda. Al final, en ese momento, la capacidad de producción de combustibles renovables, ya sea líquidos o gaseosos, va a ser sin duda muy inferior a la potencial demanda que va a haber. A nivel energético, el consumo de energía en el sector del transporte en España es brutal, ¿no? Con lo cual sí que vemos tensiones y encarecimientos ahí de precios de logística y de movilidad, sin duda. Pues muy bien, yo creo que hemos tocado muchos temas. Yo creo que la conclusión es que habrá vehículos eléctricos y probablemente haya vehículos de otras tecnologías distintas. Y también depende de los segmentos y el uso que se le quiera hacer, ¿no? a cada vehículo, porque no es un vehículo urbano que un vehículo pues eso, que haga muchos kilómetros por carretera, ¿no? Habéis tocado muchos temas que se van a desarrollar posteriormente en otras mesas, así que ya más le ha gustado que dice que me calle. Así que muchas gracias a todos y es para seguir la jornada, que será interesante. Muchas gracias.